Hola, ¿qué tal? Pues muy buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo la hora en la que estés visualizando este video. Pues vamos a dar inicio a la presentación de lo que es toma del caso. Este video está a cargo de la alumna Gloria Marlene Galvez Malacara, quien pues dará continuidad de lo que pues en un pasado fue un video que se subió en el canal, pero que nada más quedó así como que en la primera parte de toma del caso, primera parte. Entonces aquí pues con ella, qué mejor que ella lo haga, es nuestra madrina de inicio de presentaciones de videos aquí en el canal para estarlo alimentando en el aspecto de que pues retomaría lo que es la primera parte de la toma del caso, más lo que es la segunda parte de toma del caso. Adelante, Gloria. Muchas gracias, doctor. Bueno, un saludo a todos los que vean este video. Como el doctor ya me presentó, soy Marlene Galvez y bueno, pues actualmente soy estudiante de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Voy a cursar el noveno semestre y bueno, pues en este momento vamos a hablar acerca del tema de toma de caso. Vamos a primero abordar algunas cuantas preguntas. ¿Por qué sería importante este tema? Pues principalmente porque va a ser el día a día de todos los que nos vamos a dedicar al área de la salud, especialmente, perdón, pues los que nos vamos a dedicar al área médica. Eh, es la forma que es la toma del caso. Es un proceso lógico y disciplinado. Voy a mover esto, perdón, para conocer al paciente y su enfermedad a través de la percepción del médico. En algún momento, pues hemos visto que el procedimiento de hacer las preguntas o de explorar al paciente se conoce como anamnesis y se encuentra dentro de la historia clínica. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues aquí lo que nos corresponde es hablar acerca de cómo va a ser nuestro trato frente al paciente, qué es lo que vamos a elaborar con él. Y pues aquí una pequeña frase que nos menciona en, en el órgano clínico, perdón, ahí está. Un caso bien tomado representa la mitad de la cura, y pues lo menciona Elizabeth Griffith. Y esto es una realidad, un caso desde que lo empezamos a tomar y que es un proceso vital en el trabajo con el paciente al momento de recabar la información de forma adecuada, completa y concisa. Yo creo que ya llevamos mucha ganancia. Entonces, la toma del caso es un tema muy importante para todos los que estemos interesados en o estemos en el área de la salud. ¿Cuál es el objetivo de la toma del caso? Principalmente, pues, es recolectar la información, conocer al paciente de una forma integral, que esto también lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Eh, Bien sabemos, los que pues estamos en el área de homeopatía, que la forma de explorar a un paciente, la forma de interrogarlo, generalmente la comparamos con la alopatía en cuanto a que lo hacemos de una forma un poco más completa en la parte psicosocial. No solamente nos enfocamos a la parte orgánica o física del paciente y sobre todo pues a la enfermedad, sino nos enfocamos también a conocer el paciente y a verlo en todo su aspecto. Em, la toma del caso pues nos lleva a elaborar una adecuada historia clínica, de lo que vamos a hablar más adelante. También nos permite conocer las causas primarias, que en este caso pues son las causas internas o profundas de la enfermedad del paciente. Y pues todo esto en conjunto nos va a ayudar a tratar la enfermedad nacional, que este es pues nuestro principal, ¿no? Al momento. Sin embargo, si no realizamos una buena toma del caso, difícilmente vamos a poder llegar a un buen diagnóstico y por lo tanto a un buen tratamiento. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿qué herramientas son necesarias? Aquí vamos a encontrar muchas herramientas. Realmente no vamos a tener tal vez en esta presentación pues las más completas, pero sí traté de simplificar las más importantes. Ciertamente pues necesitamos buenos sentidos. Algo de lo que se necesita que se caracterice un médico es tener buenos sentidos, porque gracias a eso vamos a poder observar, percibir, escuchar a nuestro paciente y con toda esta información que vamos a recabar, vamos a poder realizar un análisis, vamos a poder tomar un criterio, hacer un juicio, vamos a poder ayudar y orientar al paciente en cuanto a todo lo que nosotros recabemos.
En cuanto a nuestra actitud o nuestro comportamiento con el paciente, pues principalmente debe constar en rectitud y empatía, ya que si nosotros no entendemos o no tratamos de entender a nuestro paciente, difícilmente vamos a conocer qué es lo que necesita. También necesitamos paciencia, comprensión, necesitamos conocimiento acerca pues del área médica, específicamente pues conocimiento de la enfermedad, conocimiento de los medicamentos, de las aplicaciones, en este caso pues de la homeopatía, de las modalidades. También necesitamos conocimiento de la clínica y de la relación que lleva en la parte anatomofisiológica. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestra cuarta pregunta, ¿cómo se realiza? Una toma del caso, pues principalmente vamos a iniciar con el aspecto exterior, con aquello con lo que no necesitamos intervenir, simplemente observando todo lo que podamos, observando, escuchando y recabar todo lo que podamos del paciente, desde su forma de entrar al consultorio, desde su forma de presentarse, de caminar, de hablar, de expresarse, los movimientos que genere. También pues vamos a tomar en cuenta los padecimientos principales, los síntomas patológicos y las enfermedades que están presentes en el momento de la consulta. Tenemos también que investigar acerca de la historia patológica individual y de los antecedentes familiares, los síntomas locales y generales, esto ya en cuanto a los síntomas o la enfermedad que nos esté refiriendo, los síntomas mentales y la personalidad, ya sea que nosotros los estemos percibiendo o que también estén saliendo a lo largo del interrogatorio. Vamos a tomar en cuenta la historia biopatográfica, vamos a realizar un examen físico, estudios complementarios en dado caso que sea necesario, laboratorio de gabinete, y también vamos a tomar en cuenta la medicación, en este caso, pues alopática que se encuentre, ya sea si hay antecedentes de esta medicación o si hay medicación actual. Y pues aquí también deberíamos mencionar si es que ya ha tenido consulta homeopática, pues algún medicamento homeopático que ya con el que ya haya sido tratado anteriormente. Todo esto que mencionamos, pues en realidad se parece mucho a el orden de la historia clínica, ¿no? Que también están llevando, ya llevaron la materia de introducción a la clínica, pues ahí vamos a ver, ¿no? Aprender todo acerca de cómo realizar una buena historia clínica. Pues esto va junto con pegado, ¿no? Porque realmente es la forma en la que vamos a poder explorar, vamos a poder interrogar, realizar una correcta anamnesis al paciente. Vamos a hablar acerca de todos estos puntos. Ahorita vamos a hablar acerca, antes de lo que mencioné, de los... Gloria, no sé si me escuches, es que te quedaste plasmada. Muy bien, entonces, bueno, se salió Gloria, ahorita vamos a continuar con su presentación. En cuanto se conecte, pues se reanuda la presentación. Como comentaba, los posibles abordajes pues van a ser en cuanto a si la visita pues puede ser estructurada o no estructurada. Aquí pues yo menciono unos pros y contras de cada uno. La visita no estructurada pues es el orden en el que el paciente va mencionando todos sus síntomas y sus padecimientos y bueno, los vamos a ir anotando conforme a él los va mencionando. Los pros de este tipo de visita es que se observa el discurso del paciente libremente y eso nos puede ayudar demasiado a la hora de tomar en cuenta ciertas características, de poder inclusive elegir uno u otro medicamento al momento de repertorizar. Y pues bueno, los contras que tenemos de la visita no estructurada es que es menos organizada, a veces en ocasiones pues es menos completa porque solamente nos vamos a limitar a lo que el paciente nos mencione. Y también pues que toma mayor tiempo en la consulta. En cuanto a la visita estructurada, aquí hay un orden preestablecido para todos los pacientes. Los pros de este tipo
de visita, pues es que es más organizada, que es más completa, que vamos a poder obtener la información clave que nos va a poder ayudar a elegir un medicamento adecuado y pues realmente atinado, acertado, y que también pues nos va a ahorrar tiempo en el momento de la consulta. Sin embargo, uno de los contras es que generalmente no llega a ser suficientemente preciso porque va a haber cosas que vamos a pasar por alto al tratarlo de hacer más conciso y más, más dinámico, un poco menos libre para el paciente. Y pues por esta parte también se interrumpe el discurso del paciente. Aquí pues quedaría el criterio de nosotros realmente elegir en qué momento se puede elegir una no estructurada o una estructurada. Y para esto pues también vamos a hablar acerca de la visita semiestructurada. Esta visita pues va a ser una mezcla de las anteriores, en donde pues el paciente tiene un tiempo inicial para expresar libremente lo que le pasa, en donde pues tal vez algunos prefieren manejar en su tiempo en la consulta, le van a dedicar principalmente tiempo al padecimiento actual, va a ser al que le van a dar más énfasis y posteriormente el médico le va a realizar preguntas para completar la información que mencionó el paciente. En este caso, pues vamos a llevar un orden, o se sugiere, ¿no? Un orden que este es el que nos proporciona toma del caso. Y pues vamos a tener en primer lugar el aspecto o la apariencia del paciente. En segundo lugar, las molestias principales, los síntomas patológicos, las enfermedades presentes, con las morbilidades completas y también los síntomas locales. En tercer lugar, vamos a tener la historia patológica personal y familiar. En cuarto lugar, vamos a tener los síntomas generales y los locales. En quinto lugar, los síntomas mentales. Y en sexto lugar, la historia biopatográfica. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos para que podamos tener una idea de qué es lo que debemos de observar, a qué debemos de estar atentos en cada uno de estos aspectos para poder tener una toma del caso más completa. Vamos a empezar con el número 1, que es el aspecto o la apariencia personal del paciente. En este caso, pues en cuanto a la vestimenta, podemos ver si el paciente se encuentra desprolijo, sucio o muy prolijo, coqueto, si está excesivamente arreglado, si tiene una vestimenta que, bueno, se describe como fastidiosa, extravagante o seductora. También podemos tomar en cuenta en el comportamiento, si este es lento o rápido, si es amigable o no, si en el apretón de manos o saludo que se pueda realizar con el paciente se puede percibir de forma energética, tímida, de forma afectuosa, aduladora o dictatorial. Son algunos de los ejemplos que nos proporcionan. En cuanto a la comunicación, pues si esta es lenta o si es pensativo el paciente, o si por el contrario, pues es rápido y locuaz, si el paciente pues es reservado, bromista, despreciativo, inclusive tímido o vergonzoso. En cuanto al aspecto físico, pues podemos notar si está inquieto, si tiene gesticulaciones ridículas con las manos o muy, muy, muy notables, si inclusive son generalmente frente al rostro de las personas o si son muy sutiles. En cuanto a la cara, pues si esta es alegre, triste, enojado, temeroso, o si en algunos momentos llega a haber llanto involuntario, lo cual también sería muy importante para destacar ciertas actitudes mentales. Ahora vamos a hablar del punto número 2, que corresponde al síntoma principal, el síntoma por el cual pues el paciente acuda a la consulta. En este caso, pues lo que se nos sugiere es escribir los padecimientos en el orden en el que nos los va expresando el paciente, pero de forma de listas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a anotar un padecimiento, un síntoma, un signo o alguna circunstancia que nos mencione el paciente, pero dejando una línea ya sea lateral o debajo de este síntoma, para que posteriormente de que el paciente nos exprese todas sus ideas, nosotros podamos indagar de cada uno de estos síntomas, signos o circunstancias. Podemos indagar el tiempo en cuanto a cuándo inició este síntoma, si tiene cierta alternancia, un horario específico que note el paciente, una periodicidad.
en cuanto al lugar en donde se encuentra este dolor o este síntoma, si nos puede decir una localización precisa o si irradia. En cuanto al modo, cómo se presenta esto, en la forma de presentación, los signos, síntomas, sensaciones. En cuanto a cantidad, podemos hablar acerca de duración, intensidad, medidas, medidas, por ejemplo, de escalas, ¿no? Escalas que podemos manejar o de las que nos podemos apoyar a la hora de la exploración física. Y en cuanto a compañía, pues también podemos hablar acerca de concomitantes, de qué lo agrava, de qué lo mejora, y bueno, entre otras cosas que podamos ir hallando, pero estas son preguntas que pueden ir un poco más enfocadas para tener una totalidad sintomática. Ahora, en cuanto al tercer punto, que es la historia patológica personal y familiar, pues es importante hablar acerca de antecedentes. En este caso van a ser antecedentes personales patológicos, heredofamiliares y, según corresponda, androgénicos o ginecobstétricos. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, pues vamos a hablar acerca de enfermedades infectocontagiosas o crónico-degenerativas, de antecedentes quirúrgicos, traumatológicos, alérgicos, transfusionales y aquí se toma en cuenta adicciones o toxicomanías. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, vamos a hablar acerca de los familiares tomando cierto orden. En este caso, empezaríamos por abuelos paternos, abuelos paternos, que sería abuelo y abuela, abuelos maternos, abuelo y abuela, padre y madre, hermanos, cónyuge, perdón, hijos u otros familiares directos. También acerca de los padecimientos que nos refieran, es importante aclarar o establecer si es un padecimiento mental, neurológico, de los sentidos, cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, renales, endocrinos, hematológicos, autoinmunes, oncológicos, infecciosos. Todo esto pues es importante en la cuestión heredofamiliar, pues para establecer si es que de algún padecimiento que nos exprese el paciente tiene eh, tiene cierto riesgo a poder padecer una enfermedad similar heredofamiliar o si también tiene cierta predisposición a algunas condiciones. En cuanto a los antecedentes androgénicos o ginecobstétricos, pues vamos a hablar de forma pues general, inicio de vida sexual activa, las preferencias, métodos anticonceptivos si es que son aplicados, enfermedades de transmisión sexual, estudios y bueno, en el caso ya ginecobstétricos hablaríamos de menarca, de gestas y pues bueno, aquí también habría que complementar con muchos otros datos, ¿no? Acerca de la pubarca, telarca, bueno, entre otros. La cuestión aquí sería identificar qué antecedentes son relevantes y también identificar si durante en la elaboración de la historia clínica o durante la interrogación con el paciente, pues estos datos son relevantes, ya que también por cierta cuestión, pues respetuosa también de ciertos temas tabús, inclusive pues importante resaltar que si la consulta se trata de un menor de edad, es importante dejar estos temas un poco reservados solo en el caso de que sea necesario. Nos han mencionado que es muy importante generar una historia clínica completa y también en cierta forma hay que ser muy perceptivos, muy perceptivos para identificar si estos temas generan algún cierto problema o incomodidad en el paciente y de esta manera pues abordarlos de forma más cautelosa. Ahora hablando del punto número 4, que son los síntomas locales y los generales. Bueno, pues vamos a empezar con los generales. En este caso, si hay una sensibilidad al calor o al frío, si hay presencia o no de transpiración, en cuanto a los datos que podamos obtener del sueño, de la calidad del sueño, de cómo se presenta. Si las preferencias por el aire, pues es principalmente, no sé, confinado o si luego es estar al aire libre, si tiene alguna característica especial en cuanto a la menstruación, en el caso de las mujeres, si hay sensibilidad especial a ruidos, a luz o a olores, también inclusive a sensaciones. En cuanto al clima, pues si es seco
húmedo, si prefiere calor, frío. En cuanto a la cercanía, pues, de la localidad o demografía, pues sería si prefieren el mar o montañas. En cuanto a las horas del día, si tienen también alguna cierta asociación, por ejemplo, el cronotipo, si una persona es más matutina, nocturna. En cuanto a la ropa ajustada, pues si hay cierta incomodidad o prefiere ropa holgada, y también qué sensibilidad le llega a producir ciertos tipos de telas, ¿no? Son cosas de las que pues nos mencionan que son las más frecuentes durante la consulta. En cuanto a los locales, pues podemos hablar acerca de la localización, si es derecha, izquierda, si hay lateralidad, si hay también inclusive, no sé, una sensación mayormente en ciertas extremidades, en ciertas áreas de, no sé, la cabeza, del tórax, todo esto sería local. En cuanto a las sensaciones que también nos refieran, en cuanto a las modalidades, si hay agravación o mejoría, y también si en cuanto a los concomitantes, lo que se agrega, ¿no?, a estos síntomas. Ahora tenemos el punto número 5, que son los síntomas mentales, y pues aquí vamos a hablar acerca de preguntas adecuadas y de preguntas inadecuadas. Esto principalmente porque cuando nosotros realizamos preguntas inadecuadas, que estas llegan a ser directas o sugestivas, pues generalmente vamos a limitar un poco la apertura del paciente en cuanto a que nos refiera sus síntomas como son. Tal vez nosotros de una forma pues no intencional vamos a estar sugiriendo que nos responda ciertas cosas cuando el paciente tal vez en realidad no lo siente de esta manera. Inclusive a veces puede llegar a dudar y darnos la razón solamente porque lo estamos sugiriendo. Entonces es muy importante que cuando evaluemos la cuestión mental, hagamos preguntas en un orden. Principalmente pues vamos a hablar acerca de cómo se encuentra esta persona, cómo se siente, de si esta persona tiene ciertas características en su día a día, en su vida cotidiana, en el estilo de vida, y esto nos va a poder orientar también a gustos o aversiones que pueda llegar a tener. Al momento de explorar, vamos a ir sacando muchas cosas. Podemos empezar en cuanto a la persona, en cuanto a su orden, si es una persona fastidiosa, concienzuda o desprolija. En cuanto a la confianza que tiene este paciente con nosotros, si es suficiente, escasa o es miedoso o no hay confianza. En cuanto al estado de ánimo, si se caracteriza por alegría, ansiedad, miedo, enojo, depresión, todo esto pues lo vamos a nosotros observar. No, tal vez no lo vamos a interrogar de forma directa, pero es muy importante ser perceptivos para observarlo, para detectarlo. Ya en cuanto a la interrogación, podemos preguntar acerca de pensamientos que sean constantes, que inclusive puedan afectar diariamente. En cuanto a la afectividad, sus relaciones interpersonales, y en cuanto a la personalidad, pues podemos también notar si se trata de una persona extrovertida, introvertida, optimista, pesimista, dictatorial o tímida. Y bueno, en cuanto a las preguntas inadecuadas, como mencionaba, es importante evitar preguntas directas, sugestivas, y específicas a un medicamento. En este caso, pues hablamos de medicamentos homeopáticos, o sea, específicas tal vez yo estoy sospechando de este medicamento y le voy a preguntar más acerca de pues se prefiere no hacerlo porque nosotros debemos de estar abiertos para recibir la información que nos proporciona el paciente y que el medicamento pueda ser dirigido de una forma más específica al paciente, no tanto que el paciente se acomode al medicamento. Como el otro punto que serían los síntomas biopatográficos, me parece que es el sexto. Bueno, vamos a hablar también acerca de síntomas mentales, que son los más difíciles de referir por los pacientes. Y pues en este caso, si han tenido lugar con frecuencia anteriormente, no solamente pues en el momento de la consulta, sino investigar si estos síntomas están siendo
bueno, estuvieron presentes desde antes y que también si se han desencadenado en ciertas circunstancias. Aquí pues podemos hablar acerca del abandono, de admonición, de la anticipación, rudeza, de la persona que es inconsolable o que esté indignada. Hablando de cólera, que podría ser con indignación, con enojo, cólera reprimida, con pena silenciosa, con susto. Si la persona pues se muestra maliciosa, con odio, por el contrario, con nostalgia, con preocupaciones, con cuidados excesivos, con sustos, temores, si también existe un síntoma mental a causa de una ambición frustrada, a causa de una decepción de amor, de celos, envidia, decepción. También si hay desacuerdos entre esta persona con sus superiores o en el caso de que tenga subordinados, cómo es su actitud. Si hay desacuerdos entre parientes, desprecio, mortificación, muerte de seres queridos, pena silenciosa, fracaso literario o científico, fracaso en los negocios, alegría excesiva, sorpresas placenteras o malas noticias. Aquí pues se mencionan algunos, pero realmente cada persona va a ser un universo, entonces es muy importante estar abiertos a identificar si algún síntoma mental que nos refiera tiene algún origen en algún suceso que haya sucedido en el pasado, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cuáles aforismos pues se sustenta la toma del caso. En este caso hablamos de aforismos y en un momento vamos a explicar por qué, cuando también se menciona pues parágrafos, ¿no? Aquí los que corresponden a la toma del caso o los que nos van a ayudar a hablar, a entender cómo hacer una toma del caso adecuada, pues es del parágrafo o aforismo 83 al 104. Mm, doctor, creo que quedan 10 minutos de Sí, la... hay que continuar y ya ahorita, aperturamos la segunda parte. Ok, bueno, entonces continúa. De los aforismos de los que sustenta del 83 al 104. Aquí tenemos pues unas definiciones, que es parágrafo, pues principalmente estamos acostumbrados a usar esta palabra, ¿no? Parágrafo tal vez se usa pues de una forma más gramatical, en donde se refiere a un fragmento de texto escrito en prosa y que está constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. Pues realmente si investigamos nuestros parágrafos, sí están escritos de esta manera. Sin embargo, sería más adecuado denominarlos aforismos, ya que estos se refieren a que es una máxima o una sentencia que se propone como pauta o doctrina en alguna ciencia o arte. Y pues los aforismos no solamente los encontramos también presentes en nuestra historia de la homeopatía. En la historia de la medicina, pues también encontramos aforismos y sentencias de Hipócrates. Entonces, por estas cuestiones vamos a manejarlo como aforismos. Vamos a empezar con los aforismos que nos hablan acerca de las instrucciones para el médico con el objeto de trazar el cuadro de la enfermedad. Aquí vamos a tener los que nos hablan de la anamnesis, que es el 83 y 85, los que nos hablan del interrogatorio, de las observaciones del médico, de qué se aplica en casos urgentes, de los síntomas etiológicos y de la psicología de los enfermos. También los aforismos que nos van a hablar de enfermedades infecciosas, principalmente pues enfermedades infecciosas agudas epidémicas y de enfermedades infecciosas o también no infecciosas, pero que son de carácter crónico. Y también, en último lugar, pues el aforismo que nos habla de la historia clínica, que es el 104 y nos habla acerca de la historia clínica del cuadro de la enfermedad. Bueno, primero vamos a hablar acerca de los que nos dan instrucciones para, bueno, nosotros como médicos, con el objeto de trazar el cuadro de la enfermedad. Aquí pues vamos a hablar del 83, del 84, que nos hablan de la anamnesis,
El 83 pues nos habla de requisitos para hacer el cuadro de la enfermedad con el fin de individualizar, resaltamos, al paciente, que debe ser libre de prejuicios, con una función adecuada de sentidos. Como mencionaba, es muy importante esto de los sentidos. Debe haber atención al momento del interrogatorio, de la escucha, fidelidad en cuanto a lo que nos está dando, la información que nos está dando el paciente, y también empatía. En cuanto al aforismo 84, pues tenemos que nos habla del relato de la historia clínica por parte del paciente y sus allegados respetando la tribuna libre. En este caso, pues que se trata de un relato espontáneo, sin interrupción, que sea despacio y pausado preferentemente para no presionar las ideas, con un lenguaje común. Importante mantener esto, un lenguaje con el que el paciente nos pueda entender. También es importante hablar de síntomas en lugar de diagnósticos, porque pues generalmente se presentan, ¿no? Personas o pacientes que tal vez se refieren con, bueno, tal vez yo tengo, no sé, colitis, gastritis, rinitis, y en realidad pues nos hablan de diagnósticos más que de los síntomas, ¿no? Para nosotros es muy, muy, muy importante hablar acerca de los síntomas y poder tomar todos los lados de ese síntoma, preguntar todo. También pues es importante considerar que si de un paciente por alguna razón viene con algún acompañante, pues considerar si estos acompañantes corroboran, niegan o agregan información que nos menciona el paciente. Esto es un arma de doble filo, ya que a veces con pacientes tímidos, pues se encuentra la situación de que su acompañante da información en lugar de ellos, información de la cual nosotros no estamos realmente seguros, sino que nos la proporciona porque el paciente no está expresando sus ideas de forma fluida o abierta. Entonces es importante ver al paciente cómo se encuentra en cuanto a su estado y en su estado mental, y pues verificar si esta información la podemos obtener de forma fidedigna con su familiar acompañante, o si requeriremos en un espacio privado con el paciente para que pueda expresar sus ideas de forma abierta. También anotar claves en el momento de estar recabando la información sin dejar de prestar atención al paciente. Pues nos encontramos muy seguido, ¿no? Con estas actitudes de algunos médicos en donde dejan de escuchar al paciente por estar anotando todo. Entonces, a veces, por esa razón, no preguntan en ese momento datos que serían importantes o relevantes para la historia clínica. Es importante estar atento y anotar de una forma clave, no tal vez necesariamente cada palabra, a menos que se trate de un síntoma que el paciente nos está refiriendo como literal. Ahí pues tal vez nos deberemos tomar el tiempo para anotarlo y registrarlo de esta manera. En el aforismo 85, pues tenemos que la organización de las declaraciones debería ser en renglones diferentes, que como mencionaba, pues debe ser en forma de lista, ya sea por cada síntoma, signo o circunstancia. Y pues esto es con el objetivo de indagar posteriormente y tener espacio para anotar a un lado la respectiva descripción. Continuando con las instrucciones para todos los médicos, pues vamos con el aforismo 86, 87 y 88. El 86 que nos habla acerca de las preguntas adecuadas para precisar y complementar la información recabada, de los cuales pues ya mencionaba que podemos abordar 5 partes: tiempo, lugar, modo, cantidad y compañía. En cuanto al aforismo 87, pues tenemos las preguntas inadecuadas. En este caso, que se deben de evitar en un interrogatorio, ya que podría ser inducido. Preguntas de sí o no, preguntas que sugieran respuestas, y pues aquí preferentemente debemos enfocarnos en realizar preguntas abiertas que permitan al paciente ser más descriptivo. En el aforismo 88 tenemos preguntas enfocadas en órganos y sistemas, mente, estado de ánimo, sentidos, el aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductor, locomotor, piel y anexos, entre otros. Ahora pasaremos a los aforismos 89, 90 y 91. 89 pues nos habla acerca de preguntas que ya necesitaremos que sean más específicas para obtener detalles. Esto quiere decir que ya realizamos todo lo anterior, pero nos faltan todavía ciertos datos. Entonces aquí sí ya vamos a
necesita realizar preguntas específicas en donde se puede llegar a agregar posibles respuestas u opciones si el paciente duda o parece no comprender la pregunta inicial. A veces, por más que preguntemos, la pregunta tal vez no la van a lograr comprender los pacientes, y entonces aquí podría ser útil para ellos conocer qué opciones tienen en esta pregunta, a qué nos referimos cuando les preguntamos esto. En cuanto al sueño, es muy importante tomar las respuestas tal cual nos las da el paciente sin interpretaciones. Y pues también enfocarse en la adaptación al repertorio. Esto quiere decir, mientras más conozcamos al repertorio, el repertorio, y podamos identificar ciertas palabras que nos permiten expresar síntomas de una mejor manera, va a ser más fácil para nosotros realizar la toma del caso y poder interrogar al paciente. Y bueno, vamos con el aforismo 90, que nos habla acerca de relacionar lo que se observa con el paciente en estado sano y enfermo. Esto quiere decir relacionar cómo está el paciente actualmente en este presente y cómo se observaba o cómo nos refiere el que era antes de estar enfermo. Aquí pues son importantes antecedentes, el examen clínico y relacionar o establecer semejanzas o diferencias. Y ya por último tenemos